Estaba yo, Joana, a mis 82 años, regando mis geranios en el patio, como cada mañana. El sol apenas asomaba, tiñendo el cielo de un rosa pálido que siempre me recordaba a los amaneceres que compartía con mi amado Fernando. Era mi ritual, mi momento de paz antes de que el mundo despertara. El aroma a tierra mojada y flores frescas llenaba el aire, y el canto de los pájaros era la única melodía que necesitaba. Pensaba en el desayuno, en la lista de compras, en la visita de mi hija Camila y mi yerno Alejandro el domingo. Una vida sencilla, llena de pequeñas alegrías y la tranquilidad que solo los años pueden otorgar. Pero esa mañana, la rutina se rompió. Un sobre, escondido bajo una maceta de orquídeas que Fernando me había regalado en nuestro último aniversario, llamó mi atención. No era un sobre cualquiera, era grueso, sin remitente, y con mi nombre escrito a mano en una caligrafía que no reconocía. Mi corazón, que ya no es el de una jovencita, dio un vuelco. La curiosidad, esa vieja amiga que nunca me ha abandonado, me impulsó a abrirlo. Dentro, no había una carta, sino fotografías. Fotografías de Camila y Alejandro. Sí, pero no en nuestra casa, ni en sus trabajos. Estaban en una oficina, con un hombre de traje, y en una de las imágenes, una hoja de papel con mi nombre y la palabra incapacidad resaltada. El mundo se detuvo, el sol dejó de brillar, los pájaros enmudecieron y el aroma de las flores se volvió asfixiante. En ese instante, Joana, la anciana tranquila que regaba sus geranios, se desvaneció. En su lugar, surgió una mujer que apenas reconocía, una mujer cuyo corazón se llenaba de una mezcla helada de incredulidad y una rabia que nunca antes había sentido. Incapacidad, ellos, mis propios hijos, la sangre de mi sangre, planeando arrebatarme lo único que me quedaban, mi autonomía, mi dignidad, mi vida. Si alguna vez han sentido una traición que les ha helado el alma, déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta para que sepan que no están solos en este camino de dolor y, a veces, de inesperada fortaleza. El sobre cayó de mis manos, las fotografías esparciéndose por el suelo como hojas secas arrastradas por el viento. Mi mente, que siempre había sido un torbellino de pensamientos organizados, se convirtió en un caos. ¿Cómo era posible? Camila, mi única hija, a quien había criado con tanto amor y sacrificio, y Alejandro, a quien había recibido en mi familia con los brazos abiertos. La imagen de sus rostros, tan familiares y queridos, se distorsionaba en mi memoria, transformándose en máscaras de avaricia y engaño. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese momento, solo un silencio ensordecedor que resonaba en cada rincón de mi casa, la casa que Fernando y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Esa casa, que ahora parecía ser el botín de una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba librando. Mi primer impulso fue confrontarlos, gritarles, exigirles una explicación, pero una voz dentro de mí, la voz de la Joana que había aprendido a sobrevivir a las tormentas de la vida, me detuvo. La ira es un fuego que consume, pero la calma es un arma afilada, y yo, en ese instante, decidí que no sería una víctima, sería una estratega. Fingiría ignorancia, me movería en las sombras, mientras ellos, confiados en su superioridad, revelarían sus verdaderas intenciones. Mi mente, que antes se ocupaba de recetas y horarios de jardinería, ahora se dedicaba a trazar un plan. Necesitaba pruebas, evidencia irrefutable de su traición. Recordé a mi viejo amigo, el notario don Ramiro, un hombre de confianza que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Él sería mi primer paso. Con la excusa de actualizar mi testamento, podría sondear el terreno, ver si ellos ya habían movido sus piezas. Durante las siguientes semanas, cada visita de Camila y Alejandro se convirtió en un acto. Sonreía, los escuchaba con atención, asentía a sus comentarios sobre mi supuesta fragilidad y necesidad de cuidado. Observaba sus movimientos, sus miradas cómplices, las pequeñas insinuaciones sobre mi memoria o mis decisiones. Cada palabra, cada gesto, era un dato que mi mente, ahora más aguda que nunca, registraba y analizaba. Una tarde, mientras Camila me ayudaba a organizar unos viejos álbumes de fotos,
La escuché hablar por teléfono en voz baja. Sí, el doctor Vargas dice que es cuestión de tiempo. Con su edad, es fácil argumentar. Solo necesitamos más ejemplos de su distracción. Mi corazón se encogió, pero mi rostro permaneció impasible. Doctor Vargas, otro nombre para mi lista, otro peón en su juego. La indignación crecía en mi pecho, pero la mantenía a raya, alimentando mi determinación. No solo querían mi dinero, querían mi cordura, mi identidad. Pero Joana, la que había sobrevivido a una guerra, a la pérdida de un esposo, a la soledad de los años, no se rendiría tan fácilmente. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba en mi escritorio, el mismo donde Fernando y yo habíamos planeado nuestro futuro, y revisaba mis documentos, mis cuentas bancarias, cada papel que pudiera darme una pista. Descubrí movimientos extraños, pequeñas sumas de dinero que habían desaparecido, transferencias a cuentas que no reconocía. No eran grandes cantidades, pero eran suficientes para encender una alarma. Estaban probando el terreno, viendo hasta dónde podían llegar, sin que yo me diera cuenta, y yo, la anciana distraída, los estaba observando, esperando el momento justo para mover mi propia ficha. El juego apenas comenzaba, y ellos no sabían que su oponente, la subestimada Joana, estaba a punto de darles una lección que jamás olvidarían. La paciencia es una virtud, y en mi caso, se había convertido en una estrategia letal. No los confrontaría con ira, sino con la fría y calculada precisión de quien ha sido traicionada y ha decidido que la justicia, a veces, debe ser orquestada con las propias manos. Mi investigación secreta me llevó por caminos inesperados. Don Ramiro, el notario, me confirmó que Camila y Alejandro habían estado haciendo preguntas sobre mi patrimonio, intentando averiguar si existía alguna cláusula que les impidiera acceder a mis bienes. Su insistencia, me dijo, era inusual, pero la verdadera revelación llegó cuando decidí seguir a Alejandro. Había notado que, con frecuencia, se ausentaba de casa los martes por la tarde, con excusas vagas sobre reuniones de trabajo. Mi intuición, esa que nunca me ha fallado, me decía que había algo más. Un martes, me puse mi sombrero más discreto y mis gafas de sol, y lo seguí. Me sentí como una detective de película, una ironía que no pude evitar sonreír. Alejandro no se dirigió a ninguna oficina, en cambio, condujo hasta un barrio modesto en las afueras de la ciudad, un lugar que nunca hubiera imaginado que frecuentaría. Se detuvo frente a una pequeña casa de fachada humilde, y de ella salió una mujer joven, con 2 niños pequeños tomados de la mano. Mi corazón se detuvo. Alejandro los abrazó con una ternura que nunca le había visto dedicar a Camila. Los niños lo llamaban papá. La mujer, con una sonrisa cansada pero amorosa, le entregó una bolsa de almuerzo. Observé desde mi auto, oculto a la vista, cómo jugaba con los niños en el pequeño jardín, cómo reía con la mujer. No era una aventura pasajera, era una vida paralela, una familia secreta. La pieza del rompecabezas que faltaba encajó con un escalofriante clic. Alejandro no solo estaba planeando robarme para financiar su vida con Camila, estaba manteniendo otra familia, una que dependía de él. Mi hija no era la única víctima de sus manipulaciones, era también su cómplice, inconsciente en un engaño mucho más grande. La indignación que sentía por su traición se mezcló con una extraña compasión por Camila. Ella, mi hija, había sido engañada por el hombre que amaba, utilizada como un peón en su juego de avaricia y mentiras. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Camila y Alejandro conversar en la cocina. Mi pequeña grabadora, oculta, bajo mi almohada, capturaba cada palabra. El doctor Vargas dice que necesitamos más evidencia, Alejandro. Comportamientos erráticos, olvidos significativos. La voz de Camila sonaba preocupada. Podríamos esconder sus medicamentos para la presión arterial, sugirió Alejandro con una frialdad que me heló la sangre. Si se siente mareada o confundida, sería fácil convencer a cualquiera de que está perdiendo facultades. Mi respiración se aceleró. Estaban dispuestos a poner en riesgo mi salud, mi vida, para conseguir sus objetivos. Ya no quedaba ninguna duda de que estas personas eran capaces de cualquier cosa, pero yo también estaba preparándome. La guerra había comenzado, y ellos no sabían que su oponente,
la anciana subestimada, ya conocía todas sus cartas, y un secreto que los destruiría a ambos. La venganza, pensé, es un plato que se sirve frío, y yo tenía todo el tiempo del mundo para enfriarlo a la perfección. La confrontación llegó un martes por la tarde, el día en que Camila solía visitarme sola. Había estado evitando que vinieran juntos, necesitaba separar las piezas de su alianza para debilitarlos. Preparé café en mi mejor juego de porcelana, como siempre hacía, pero esta vez, cada gesto estaba calculado con precisión militar. Camila llegó con su sonrisa habitual, esa que ahora me parecía una máscara. Habló de su día, de sus planes, de lo mucho que me extrañaba. Yo la escuchaba, asintiendo, mientras mi mente repasaba cada detalle de mi plan. El momento de revelar mis cartas había llegado. Camila, comencé, mi voz tranquila, casi melancólica. ¿Puedo preguntarte algo? Ella me miró, un poco sorprendida por mi tono. ¿Tú crees que he estado actuando de manera extraña últimamente? Su respuesta fue la esperada, llena de falsas preocupaciones sobre mi memoria, mis decisiones impulsivas, el viaje. Cada palabra era una daga, pero yo las recibía con una calma que la desarmaba. ¿Sabes qué es curioso, Camila? Continué. Mi amiga, la señora Inés, me dijo que fuiste a hablar con ella sobre mis supuestos problemas de memoria. Un destello de pánico cruzó sus ojos, apenas perceptible. Solo estaba preocupada, mamá, balbuceó. Quería una segunda opinión. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, la misma desde donde había escuchado la conversación que cambió mi vida. ¿Sabes qué más es curioso, hija mía? Ayer encontré algo muy interesante en el banco. Su rostro palideció visiblemente. ¿En el banco? Sí, resulta que alguien había estado haciendo consultas sobre mis cuentas, preguntando sobre procedimientos para transferir fondos en caso de incapacidad mental. ¿No te parece extraño? Camila se puso de pie bruscamente, derramando un poco de café sobre la mesa. Mamá, creo que estás malinterpretando las cosas. En serio. Me volví hacia ella con una sonrisa que sabía que era intimidante. Entonces, tal vez puedas explicarme por qué mi collar de perlas de la abuela desapareció de mi joyero, o por qué mis documentos del escritorio han estado siendo movidos constantemente, o por qué tienes copias de las llaves de mi casa, que yo nunca te di. Cada acusación la golpeaba como una bofetada. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta, cuando su máscara de hija preocupada finalmente se desplomó. ¿Nos has estado espiando?, logró preguntar, con una voz que ya no tenía nada de dulce. No necesito espiar en mi propia casa, Camila, solo necesito prestar atención a lo que sucede bajo mi propio techo. En ese momento, como si hubiera sido convocado por telepatía, Alejandro llegó. Lo escuché usar su llave para entrar, confirmando mis sospechas de que tenían acceso libre a mi casa cuando no estaba. Sus pasos se dirigieron directamente hacia la sala, donde nos encontró en medio de nuestra confrontación. ¿Qué está pasando aquí, Joana?, preguntó. Pero su tono no era de confusión genuina, era el tono de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y estaba evaluando cuánto daño había sido hecho. Tu esposa estaba explicándome por qué cree que necesito ayuda psicológica. Respondí con una calma que no sentía, y yo le estaba contando sobre mi visita al banco. Alejandro intercambió una mirada rápida con Camila, una comunicación silenciosa que confirmó mis peores sospechas sobre su coordinación. Joana, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Alejandro. De hecho, creo que, finalmente entiendo todo perfectamente. Caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón superior, sacando una carpeta que había estado preparando durante semanas. Por ejemplo, entiendo que has estado visitando a una mujer llamada Rosalinda los martes por la tarde, una mujer con 2 hijos que te llaman papá. El color desapareció completamente de su rostro. Camila lo miró con shock genuino, claramente sin saber nada sobre su familia secreta. ¿De qué está hablando? ¿No te lo ha contado tu maravilloso esposo? Querida, Alejandro ha estado manteniendo otra familia durante al menos 3 años. Los niños tienen 5 y 7 años, aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Ustedes? 6 años, susurró Camila, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su matrimonio había sido una mentira desde el principio.
Exacto, lo que significa que Alejandro ya tenía esta otra familia cuando se casó contigo. ¿Te preguntaste alguna vez de dónde sacaba el dinero para mantener 2 hogares con el sueldo de contador que declara? Alejandro finalmente encontró su voz. Pero ya no era el yerno encantador que había estado fingiendo ser. Esto no es asunto tuyo, vieja entrometida. Ahí está la verdadera personalidad que habías estado escondiendo también. Sonreí con satisfacción al ver su máscara finalmente caerse. ¿Sabes qué más descubrí, Alejandro? Que no eres contador en la empresa donde dijiste que trabajabas. De hecho, esa empresa cerró hace 2 años. Camila se dejó caer en el sofá con la cara entre las manos. ¿Qué más me has estado mintiendo, querida? Dije con una compasión que era completamente genuina por primera vez. En semanas, tú también eres víctima de este hombre. Pero desafortunadamente, eso no cambia el hecho de que decidiste traicionarme para beneficiarlo. La habitación se llenó de un silencio tenso y peligroso. Los 3 sabíamos que ya no había vuelta atrás, que todas las cartas estaban sobre la mesa y que la guerra abierta finalmente había comenzado. Alejandro se puso de pie bruscamente, con los puños cerrados y una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Ya no quedaba nada del yerno cortés y encantador que había conocido durante años. ¿Sabes qué, vieja? Ya me cansé de fingir que me importas. Deberías haberte quedado callada y dejado que las cosas siguieran su curso natural. Camila levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre es un obstáculo molesto que debería haber aceptado su lugar hace mucho tiempo. Su voz tenía una crueldad que me heló la sangre. Mujeres de su edad deberían estar agradecidas de que alguien se ocupe de ellas, no andar jugando a ser detectives. Pero antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Los 3 nos quedamos inmóviles, como si hubiéramos sido sorprendidos en flagrante delito, que en cierta forma era exactamente lo que había pasado. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Camila con voz temblorosa. Sonreí con la primera genuina satisfacción que había sentido en semanas. De hecho, sí, disculpen un momento. Cuando abrí la puerta, mi abogado, el señor Ernesto, estaba parado en el umbral, con una mujer joven vestida de traje que no reconocí inmediatamente. Joana, llegamos justo a tiempo, por lo que veo, perfectamente a tiempo, confirmé. Camila, Alejandro, quiero presentarles a mi abogado, el señor Ernesto, a quien ya conocen, y a la detective privada, la señorita Valeria, que he contratado durante las últimas semanas. El shock en sus rostros era evidente. Alejandro intentó recuperar su compostura, pero ya era demasiado tarde. No entiendo qué está pasando aquí. La detective Valeria sacó una carpeta de su maletín. Señor Alejandro, durante las últimas 3 semanas hemos estado investigando sus actividades financieras y personales a petición de la señora Joana. Tenemos evidencia fotográfica de sus encuentros con Rosalinda y sus hijos, registros de transferencias bancarias a su cuenta y documentación completa de su empleo fraudulento. Camila se puso de pie lentamente, como si estuviera en trance. Mamá, ¿cuánto tiempo has sabido todo esto? Desde el día que supuestamente me fui de viaje, cuando regresé por mi pasaporte y los escuché planificando cómo robarme mi vida entera. Pero fuiste de viaje, protestó débilmente. Sí, fui, pero no sin antes instalar cámaras de seguridad ocultas en toda la casa y contratar a profesionales para que documentaran cada uno de sus movimientos mientras yo estaba ausente. El señor Ernesto abrió su propia carpeta. Tenemos grabaciones de video de ambos revisando documentos privados de Joana, fotografiando sus pertenencias y removiendo joyas y objetos de valor. También tenemos las grabaciones de audio de sus conversaciones sobre planes para declararla mentalmente incapacitada. Alejandro finalmente perdió completamente la compostura. Esto es ridículo. Camila es su hija. Tiene derecho a preocuparse por el bienestar de su madre. ¿Preocuparse? La detective Valeria sonrió fríamente. ¿Es así como llama usted a conspirar para cometer fraude, robo y secuestro? Porque eso es exactamente lo que documentamos. ¿Secuestro?, preguntó Camila con voz quebrada. Sí, querida, respondí con tristeza genuina. Planear internarme contra mi voluntad en una institución mental basándose en evidencia falsificada constituye secuestro.
según la ley. En ese momento, como si la situación no pudiera volverse más dramática, alguien más tocó la puerta. Esta vez fue el señor Ernesto quien fue a abrir y regresó acompañado de una mujer que reconocí inmediatamente de mis vigilancias, Rosalinda, la otra familia secreta de Alejandro. Disculpen la interrupción, dijo Rosalinda con voz firme, pero nerviosa. Soy Rosalinda y necesito hablar con Alejandro inmediatamente. Alejandro palideció hasta verse casi verde. Rosalinda, ¿qué estás haciendo aquí? Vine porque finalmente descubrí toda la verdad sobre ti, Alejandro, y también porque esta señora, señaló hacia la detective Valeria, vino a hacerme preguntas que me abrieron los ojos completamente. Camila miraba entre Alejandro y Rosalinda, como si estuviera viendo una película surrealista. ¿Cuánto tiempo has estado casada con él? Casada. Rosalinda rió amargamente. Él me dijo que estaba divorciado, que su exesposa se había quedado con todo en el divorcio y que por eso no podíamos casarnos oficialmente hasta que mejorara su situación financiera. ¿Quién eres tú? Soy su esposa, susurró Camila, su esposa legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosalinda se apoyó contra la pared como si hubiera recibido un golpe físico. Su esposa, pero llevamos 4 años juntos. Mis hijos creen que es su padre. Camila y Alejandro llevan casados 6 años. Informé gentilmente, lo que significa que ustedes dos han sido víctimas de las mentiras de este hombre durante todo este tiempo. La detective Valeria aprovechó el momento para continuar con su informe. Nuestras investigaciones revelan que Alejandro ha estado usando el dinero que obtenía de Camila y las pequeñas cantidades que robaba de Joana para mantener su doble vida, pero eso no era suficiente para sus necesidades, por lo que desarrolló este plan para acceder a la totalidad del patrimonio de Joana. Rosalinda se volvió hacia Alejandro con una furia que era palpable. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado robando a una anciana para darnos dinero a mis hijos y a mí? No es robo, protestó Alejandro desesperadamente. Era solo una redistribución temporal de recursos. ¿Redistribución temporal? El señor Ernesto se rió sin humor. Planear declarar a alguien mentalmente incapacitado fraudulentamente para robar su patrimonio no es redistribución temporal, es un delito federal. En ese momento, vi algo que no esperaba. Camila se puso de pie lentamente y caminó hacia Alejandro. Por un segundo pensé que iba a defenderlo, a apoyarlo a pesar de todo lo que había sido revelado, pero en cambio, le dio una bofetada que resonó por toda la habitación. Eres un mentiroso, un ladrón y un manipulador, le gritó con una voz que no había escuchado desde que era una niña pequeña haciendo berrinches. Me convertiste en cómplice de traicionar a mi propia madre por dinero que ni siquiera era para nosotros, sino para mantener a tu otra familia. Alejandro se tocó la mejilla con shock genuino. Camila, ¿puedo explicar todo esto? No hay nada que explicar, intervino Rosalinda. Tus mentiras han arruinado la vida de demasiadas personas. Mis hijos van a crecer preguntándose por qué su padre desapareció de sus vidas. La detective Valeria cerró su carpeta con satisfacción profesional. Señor Alejandro, tengo aquí una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También tengo órdenes para congelar todas sus cuentas bancarias mientras se investiga el origen de los fondos. La llegada de los oficiales de policía transformó mi sala en una escena que parecía sacada de una película de crimen. Alejandro fue esposado mientras protestaba su inocencia con una desesperación que era casi patética de presenciar. Sus gritos sobre malentendidos y conspiraciones en su contra resonaban por toda la casa mientras lo sacaban hacia el autopatrulla. Camila se había derrumbado completamente en el sofá, llorando de una manera que no había visto desde que era una niña pequeña. Rosalinda permanecía de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma mientras observaba cómo se llevaban al hombre que había destruido su vida y la de sus hijos. La detective Valeria continuaba documentando todo meticulosamente, preparando el caso que aseguraría que Alejandro pagara por cada uno de sus crímenes. El señor Ernesto se acercó a mí con una expresión de admiración mezclada con preocupación. Joana, debo admitir que manejaste esto brillantemente, pero ¿cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz? Era una pregunta compleja. Por un lado, sentía una satisfacción profunda al ver que la justicia finalmente estaba siendo servida. Alejandro había manipulado y lastimado a demasiadas personas,
y merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero por otro lado, mirando a mi hija destrozada y a Rosalinda traumatizada, no podía evitar sentir una tristeza abrumadora por todo el daño que había sido causado. Me siento aliviada de que la verdad haya salido a la luz, respondí honestamente, pero también devastada por todo lo que se ha perdido en el proceso. La detective Valeria guardó sus documentos y se acercó. Señora Joana, quiero que sepa que su valentía para investigar y enfrentar esta situación probablemente salvó no solo su patrimonio, sino también evitó que Alejandro continuara victimizando a otras personas. Nuestras investigaciones revelaron que había estado explorando esquemas similares con otras mujeres viudas en la comunidad. Esa información me impactó profundamente. No había sido la única en su lista de víctimas potenciales. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad habrían sufrido lo que yo había estado a punto de sufrir si no hubiera descubierto sus planes a tiempo? Rosalinda finalmente habló con una voz quebrada pero determinada. Señora Joana, quiero pedirle disculpas por todo lo que ha pasado. Yo no sabía nada sobre usted o sobre los planes de Alejandro. Si hubiera sabido que el dinero que nos daba provenía de actividades criminales, nunca lo habría aceptado. Me acerqué a ella y gentilmente toqué su brazo. Querida, tú también eres víctima de este hombre. No tienes nada de qué disculparte. Los dos hemos sido engañadas por alguien que era experto en manipulación. ¿Qué va a pasar con mis hijos?, preguntó Rosalinda con lágrimas en los ojos. Ellos aman a Alejandro como a un padre. ¿Cómo les explico que todo era mentira? Era una pregunta desgarradora que no tenía respuestas fáciles. Los niños son resistentes, le dije, aunque sabía que sonaba inadecuado. Con amor y apoyo pueden superar esto, y tal vez ahora puedan tener la oportunidad de conocer a su verdadero padre, sin las mentiras de Alejandro interfiriendo. El señor Ernesto intervino con información práctica. Rosalinda, como parte de la investigación, podremos rastrear los fondos que Alejandro les proporcionaba. Si esos dineros provenían de actividades criminales, el Estado podría ofrecer algún tipo de compensación o asistencia durante la transición. Camila finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que he hecho. No hay palabras para expresar lo arrepentida que estoy. Me senté a su lado, sintiendo el peso de todos los años que habíamos perdido por culpa de las manipulaciones de Alejandro. Camila, necesito entender algo. ¿En algún momento realmente creíste que yo estaba perdiendo mis facultades mentales? ¿O siempre supiste que estabas mintiendo? Ella se cubrió la cara con las manos. Al principio Alejandro me convenció de que realmente estabas mostrando signos de confusión. Decía que era normal que yo no los notara porque te veía muy seguido, pero que él podía verlo más objetivamente. Poco a poco comencé a buscar evidencia de lo que él decía, y cuando no la encontraba, él me convencía de que la había perdido o malinterpretado. Era una técnica de manipulación psicológica sofisticada. Alejandro había lavado el cerebro de mi hija gradualmente, haciéndola dudar de su propia percepción y juicio. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no era verdad? Creo que en el fondo siempre supe que algo estaba mal, pero Alejandro era tan convincente, tan seguro de sí mismo, y honestamente, la idea de tener acceso a tu patrimonio era tentadora. Estamos endeudados hasta el cuello, mamá. Alejandro me dijo que era la única manera de salvar nuestro futuro. La detective Valeria tomó notas cuidadosamente. Eso es exactamente el patrón que vemos en casos de manipulación financiera. El perpetrador identifica vulnerabilidades económicas y emocionales, luego las explota sistemáticamente. El señor Ernesto abrió una nueva carpeta. Joana, hay algo más que debemos discutir. Durante nuestras investigaciones descubrimos que Alejandro había comenzado a falsificar tu firma en algunos documentos bancarios. Afortunadamente, los detuvimos antes de que pudiera hacer transferencias significativas, pero necesitamos asegurarnos de que todas tus cuentas estén protegidas. La revelación de que había estado falsificando mi firma me golpeó como otra bofetada. ¿Qué tipo de documentos? Formularios de cambio de beneficiarios, solicitudes de tarjetas de crédito adicionales, algunas consultas sobre préstamos contra el valor de tu casa. Estaba preparando múltiples vías para acceder a tus fondos una vez que tuviera control legal. Rosalinda sacudió la cabeza con incredulidad.
¿Cómo pude estar tan ciega? Todas las señales estaban ahí, pero yo quería creer sus mentiras, porque la alternativa era enfrentar que estaba criando a mis hijos sola. No te culpes, le dije firmemente. Alejandro era un depredador experimentado, sabía exactamente cómo manipular nuestras esperanzas y miedos. La detective Valeria cerró su libreta. Con toda la evidencia que hemos recopilado, Alejandro enfrentará múltiples cargos: fraude bancario, falsificación de documentos, intento de secuestro, y posiblemente más cargos a medida que continúe la investigación. Estamos hablando de una sentencia de prisión significativa. Mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, me di cuenta de que aunque había ganado esta batalla, las cicatrices emocionales tardarían mucho tiempo en sanar. Mi relación con Camila estaba dañada, quizás irreparablemente. Rosalinda y sus hijos tendrían que reconstruir sus vidas desde cero, y yo tendría que aprender a confiar nuevamente después de esta traición devastadora. Pero por primera vez en meses, me sentía en control de mi propia vida nuevamente. 6 meses después, me senté en mi café favorito con la señora Inés, observando cómo la vida había tomado rumbos que jamás habría imaginado. El juicio de Alejandro había terminado la semana anterior con una sentencia de 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude y falsificación. La justicia había sido servida, pero las heridas emocionales aún estaban sanando lentamente. La señora Inés removía su café con una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta situación, Joana? La forma en que manejaste todo. Nunca te vi venir. Me reí suavemente, la primera risa genuina que había tenido en mucho tiempo. Yo tampoco me vi venir, para ser honesta. Creo que ni siquiera sabía de qué era capaz hasta que me sexta forzada a descubrirlo. La relación con Camila había sido el aspecto más complejo de toda esta experiencia. Durante los primeros meses después del arresto de Alejandro, apenas habíamos hablado. Ella estaba lidiando con el divorcio, la bancarrota personal y la terapia psicológica para procesar años de manipulación emocional. Yo necesitaba espacio para sanar de la traición y decidir si era posible reconstruir nuestra relación madre e hija. ¿Has sabido algo de Camila últimamente?, preguntó la señora Inés, como si hubiera leído mis pensamientos. Hablamos por teléfono la semana pasada, respondí cuidadosamente. Está viviendo en un departamento pequeño cerca del centro, trabajando doble turno para pagar sus deudas. La terapia parece estar ayudándola a entender cómo Alejandro manipuló su percepción de la realidad durante tanto tiempo. Era extraño hablar de mi propia hija como si fuera una conocida lejana, pero esa era la realidad actual de nuestra relación. El perdón era un proceso gradual, y aunque había comenzado a perdonarla intelectualmente, mi corazón aún necesitaba tiempo para sanar completamente. ¿Y qué hay de Rosalinda y sus hijos? Esa era una historia más esperanzadora. Rosalinda resultó ser una mujer increíblemente fuerte. Logró localizar al padre biológico de sus hijos, quien había estado buscándolos durante años. Alejandro les había dicho que ella había muerto en un accidente, mientras que a ella le había dicho que él los había abandonado. La señora Inés sacudió la cabeza con indignación. Ese hombre era verdaderamente malvado. Lo era. Pero lo sorprendente es que Rosalinda y yo hemos desarrollado una amistad genuina. Nos reunimos para almorzar una vez al mes, y sus hijos me llaman abuela Joana. Es extraño cómo algo tan destructivo puede eventualmente crear conexiones inesperadas. La ironía no se me escapaba. Había ganado una especie de familia sustituta a través de la traición de mi familia biológica. Los hijos de Rosalinda, de 5 y 7 años, habían aceptado mi presencia en sus vidas con la facilidad natural de los niños. Para ellos, yo era simplemente otra adulta cariñosa que había aparecido en su mundo, no un símbolo de las mentiras de su padre falso. ¿Y tus planes de viaje?, preguntó la señora Inés con una sonrisa conocedora. ¿Sigues pensando en explorar el mundo? De hecho, tengo reservaciones para un tour por Grecia el próximo mes. Me sentí orgullosa al decir eso, y Rosalinda va a cuidar la casa mientras estoy fuera. Es curioso cómo la vida te da exactamente lo que necesitas cuando menos lo esperas. Habíamos decidido que la señora Inés se quedaría algunas noches también, convirtiendo mi ausencia en una especie de reunión prolongada entre amigas.
La idea de tener mujeres de confianza cuidando mi hogar me daba una paz que no había sentido en años. ¿No tienes miedo de viajar sola a tu edad?, preguntó la señora Inés, repitiendo la misma pregunta que Camila y Alejandro habían usado para manipularme. Tengo 82 años, no 92, respondí con firmeza, y después de todo lo que he enfrentado este año, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que tu propia hija estaba planeando robarte la vida entera? Habíamos decidido mantener los detalles más sórdidos del caso fuera del conocimiento público para proteger a los niños de Rosalinda, pero la comunidad sabía lo suficiente como para que mi reputación hubiera cambiado completamente. Ya no era vista como la viuda vulnerable que necesitaba protección, sino como la mujer astuta que había desenmascarado a un criminal sofisticado. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto, Joana? Por primera vez en décadas, tomo decisiones, basándome únicamente en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí o en cómo mis decisiones afectarán a otros. La señora Inés asintió con comprensión. Es como si hubieras recuperado partes de ti misma que habías olvidado que existían. Exacto, durante años había sido esposa, madre, suegra, vecina, siempre definida por mis relaciones con otros. Ahora estaba redescubriendo quién era Joana como individuo independiente. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era el señor Ernesto con noticias sobre la liquidación final de los bienes de Alejandro. Joana, tengo buenas noticias. Logramos recuperar casi todo el dinero que te robó, más los intereses. También pudimos asegurar un fondo de compensación para Rosalinda y sus hijos. Después de colgar, me di cuenta de que este capítulo de mi vida finalmente estaba cerrando. Todos los cabos sueltos estaban siendo atados, todas las cuentas estaban siendo saldadas. Era momento de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó la señora Inés mientras caminábamos de regreso hacia nuestros autos. Me detuve y pensé cuidadosamente en su pregunta. ¿Arrepentimiento? No sobre cómo manejé la situación una vez que descubrí la verdad, pero sí me arrepiento de no haber confiado más en mis instintos durante todos esos años. Había señales, pequeñas cosas que me molestaban sobre Alejandro, pero las ignoré porque quería que Camila fuera feliz. El sol de la tarde creaba sombras largas en la calle mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Creo que el mayor regalo que me dio esta experiencia terrible fue la confirmación de que soy más fuerte y más capaz de lo que yo misma creía. Durante años me vi como alguien que necesitaba protección y cuidado, pero resulta que soy perfectamente capaz de protegerme y cuidarme a mí misma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero ya no solitaria, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo rostro de 82 años, pero sus ojos tenían una fuerza y determinación que no habían estado ahí antes. Mañana comenzaría a empacar para Grecia. La semana siguiente tenía una cita para aprender a usar una computadora. El mes que viene, Rosalinda y yo habíamos planeado tomar clases de baile juntas. Mi vida estaba llena de posibilidades nuevas y emocionantes. Me acosté esa noche con una sensación de paz profunda que no había sentido en años. Estaba sola en mi casa, pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se sentía como libertad en lugar de abandono. Había sobrevivido a la traición más profunda imaginable y había salido del otro lado más fuerte y más sabia. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse, denle un me gusta y compártanla. Hasta la próxima historia.